quedaste pegado. Te quedaste pegado. Para que no se escuche silencio. Ah, está bien. Al final te voy a hacer una cita contigo. Amén, amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Sí, acomódese, relájese. Que yo sé que Dios trae una palabra para sus vidas, porque la trajo para mi vida, y sé que Él va a traer algo para usted también. Amén. Mire, la semana pasada aprendimos sobre la ira de Dios, ¿no? Aprendimos que la ira de Dios estaba a punto de ser desatada en toda la tierra a través de un gran diluvio. No sé si recuerda que hemos estado hablando sobre Génesis estos miércoles, hemos estado indagando ahí y nos quedamos en esa parte, ¿no? Donde el Señor estaba a punto de derramar esa ira a la humanidad, ¿no? Como un juicio por todos esos pecados que el hombre había cometido. Por ahí, la semana pasada nos estuvieron compartiendo sobre ello, porque en Génesis 6:5 decía esto: vio el Señor cuán grande había llegado a ser la maldad de la raza humana en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mal todo el tiempo. Mire, la tierra estaba corrompida completamente a los ojos de Dios, estaba muy corrompida y estaba llena de violencia, y por lo que Dios le dijo a Noé: voy a acabar con todos los hombres porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, sino que tu palabra realmente penetre hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor. Tu palabra es viva y estamos dispuestos, Señor, a poder abrazarla hoy mismo. Que seas tú, Señor, llevando este momento y este espacio. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Mire, el asesinato y la inmoralidad sexual era algo como cotidiano. Cuando nosotros estamos en Génesis, vemos que eso se había desenfrenado, se había vuelto como una locura, ¿no? Y si usted no puede darse una idea de cómo era, pues quite la tecnología ahora mismo, hoy en este tiempo, quitando la tecnología, haz de cuenta que estábamos en los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé son muy parecidos a los de ahora, solo a excepción de la tecnología. Los tiempos realmente se están viviendo como vivíamos en los tiempos como vivían en los tiempos de Noé. Eran tiempos donde había muerte sin sentido por todos lados, eran tiempos donde había sangre de víctimas inocentes, era tiempo donde había inmoralidad sexual por todos lados, era como una cosa cotidiana y normal. Las cosas buenas se les llamaban malas en aquel tiempo, ¿no les suena? ¿No les suena como que ahora a las cosas buenas se les dicen malas? Y a las cosas que nosotros sabemos que son malas, ahora el mundo la ve como algo muy bueno, ¿no? Estamos en los tiempos de Noé, esto es muy similar a esos tiempos y es lo mismo que pasaba allá. Todos quisiéramos irnos sin sufrir la muerte, ¿no? La muerte es algo que nadie queremos tener. Es un momento, un suceso que todos queremos evitar, ¿no? Y Enoc fue uno de los elegidos que lo evitó. Entonces, Enoc y Noé realmente fueron usados como predicadores, diciéndole a la gente que se arrepintiera, ¿no? Que el juicio del Señor iba a llegar. Usted puede ver eso con Noé realmente, que él hablaba palabra de Dios para que la gente se pudiera arrepentir. Pero Dios no trajo juicio rápidamente. El juicio de Dios no fue algo que, el Señor miró que había pecado y rápido trajo el juicio y destruyó a todos. Él no actúa así. Él no funciona así. Y nosotros podemos ver nuestra vida, ¿no? Volteen a su vida, volteen. Yo volteo a mi vida y digo: Señor, si tú hubieras actuado rápidamente, yo ya no estuviera aquí, ¿no? Yo no estuviera aquí porque yo soy un pecador. Porque si en el momento en el que yo transgredí, tú hubieras actuado rápidamente, aquí no estuviera. Y yo creo que la mayoría de nosotros, o todos nosotros más bien, estamos igual, ¿no? Él no trajo juicio rápidamente, sino que fue paciente en ese tiempo, dando a la gente al menos 100 años, mientras Noé construía el arca para arrepentirse. 100 años. Recuerda, vino la palabra, le dijeron a Noé que construyera un arca, y él la empezó a construir. Obviamente la gente venía: ¿qué estás haciendo? No, pues el Señor va a traer destrucción, va a eliminar todo lo que no se arrepienta. Y claro que la gente sabía, ¿no? Pero eso le duró alrededor por lo menos 100 años. Hay quien que dice un poco más, 120, 150. Pero 100 años tuvieron para arrepentirse.
¿Sí? Uno ahora dice, oh, wow, qué loco, 100 años, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo no se arrepientan? Bueno, 2025 años tenemos. 2025 años tenemos nosotros. La humanidad tiene 2025 años que nos ha dado chance del Señor, que nos da chance todavía, ¿no? Para arrepentirnos. Y aún así les vemos la cruz y decimos, no va a pasar nada, ¿no? Así miraban el arca y decían, no va a pasar nada, ¿no? Y ahora está pasando algo similar. Mire, en el pasaje de hoy vamos a ver que el juicio finalmente ha llegado, ¿no? Pero mientras podemos ver cómo Dios desató su poderosa ira y también vamos a ver cómo demostró un poder y un control aún mayores para preservar ese pequeño remanente de la humanidad que quedó, ¿no? Ese pequeño remanente de vida humana. El Señor desató su ira completamente en ese momento, pero podemos ver esa majestad, esa gracia, esa misericordia para preservar la vida, no ese remanente pequeño. Y es por eso que este mensaje lo he titulado Encerrados en la Gracia. Sí, creo que a esta iglesia nos encanta predicar sobre la gracia. ¿Por qué será, no? Sí, porque somos iglesia, punto de gracia. Amén. Entonces, el mensaje, ¿cómo se llama? Amén, encerrados en la gracia. Entonces leamos versículo 1, capítulo 7, se lo voy a leer y si quiere usted seguirme, está bien. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1, ¿ok? ¿Por qué fue justo Noé? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Por qué fue justo Noé? Fue justo por su fe. Amén. Por su fe. Y le voy a dar un tips terminando este pequeño punto que le va a caer de maravilla. Porque tal como Abraham, más adelante en la historia, no les quiero spoilear, no les quiero adelantar como la trama, pero más adelante en la historia hay un hombre que se llama Abraham. Entonces, nosotros podemos ver que también fue considerado justamente por la fe, lo mismo. Y dice Génesis capítulo 15:6, no necesita ir ahí. Y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. Y en este pasaje vemos que Noé creyó en Dios y él fue aceptado como justo. Y mire, en Hebreos, también hay una parte en Hebreos 11:7 que dice, por la fe Noé, y dice muchas cosas, y después al final dice, preparó un arca. Por la fe Noé preparó un arca. Y esta fue la razón por la que Dios le salvó. Voy a ponerlo más despacio. Abraham, ¿ok? Abraham se le consideró justo por la fe. Pero ¿qué hizo Abraham primero? Escuchó a Dios y fue obediente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, vamos, si no lo saben, más adelante vamos a hablar sobre él. Pero ahora mismo a Noé le dijeron, hey, construyete un arca. Y él lo hizo. ¿Sí? No puso peros, o probablemente, pero la Biblia no lo registra, así que para nosotros no puso peros. Pero él lo hizo. Cuando el Señor le dijo que hiciera algo, él lo hizo. Entonces, eso se le consideró, fue por su fe. ¿Dónde está esta parte? Por la fe Noé fue considerado justo. ¿Dónde está? Entonces, Señor Noé, aquí está. ¿Por qué fue justo Noé? ¿Por qué? Porque él creyó. Y aquí le va el tips, ¿ok? Si usted lo quiere agarrar, si sí o no. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos dicho muchas veces, es que la verdad quisiera como tener más fe, como quisiera esa fe que habla la Biblia, esa fe necesito, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Creo que mi esposa una vez predicó sobre esto. Pero aquí está el tips, aquí mira, aquí está sencillo, en Noé y Abraham usted lo va a encontrar. Él le dijeron que tenía fe, ¿por qué? Porque él fue obediente. Abraham fue obediente y eso para el Señor como fue fe, creyó en él. Y si usted quiere más fe, ¿qué necesita hacer? Ser más obediente. Amén. No a nosotros, no a mí, no. Ser más obediente a Dios. Si usted quiere tener más fe, usted necesita obedecer a Dios. La fórmula es sencilla. Le decimos que muchas veces no hay fórmulas, pero aquí hay una fórmula. Me gustan las matemáticas. Aquí hay una fórmula. Amén. Y es una fórmula que funciona. Sí, es una fórmula que realmente funciona.
¿Quiere fe? Obedezca. ¿Nos cuesta? Sí, amén, claro que sí. Somos rebeldes y no nos gusta obedecer, pero ahí está el tips. Entonces, ¿usted ha observado cuán bueno y misericordioso fue Dios con Noé en este tiempo? ¿Se ha dado cuenta? Mire, en el versículo 1 Dios dice, entra en el arca. Esta es la misma invitación que Jesús ha hecho para nosotros durante esos 2025 años. Nos ha dicho lo mismo, venid a mí, todos los que estéis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Es la misma invitación. ¿Queremos ser salvos? Acerquémonos a Jesús. Ellos querían ser salvos, pues ahí estaba el arca. El versículo 2, Dios le había ordenado que tomara 7 pares de cada animal limpio y un par de cada animal inmundo. Y había una diferencia. Aquí todavía no estaba ninguna ley mosaica, que tal vez la vamos a ver más adelante, pero ahí ya empezaba a haber cierta diferencia entre los animales. Aquí había una distinción entre estos animales. Pero tal vez la característica más amplia de los limpios impuros probablemente era que, no sé, usted ha visto las ovejas como son muy obedientes, ¿no? Que las ovejitas son muy bonitas, muy limpias, muy obedientes. ¿Y ha visto un cerdo? ¿Ha visto un cerdo obediente? No lo son, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iba la característica de limpios e impuros, ¿no? Y que cada uno pues tenía cierto propósito, pero al final de todo esto, el Señor quería preservar la vida. Le dijo, ve y tráete una parejita de impuros, y creo que eran 7 parejitas de animales limpios. Entonces quizás los animales limpios también iban a ser útiles para Noé, ¿no? Y su familia. En cualquier caso, Dios le daba esperanza a la vida, que iba a haber esperanza para la tierra, ¿no? Más adelante. Eso era, de alguna manera, el Señor diciendo, hey Noé, no te preocupes, te estoy diciendo que hagas todo esto porque todavía tengo muchos planes más adelante. Y eso era algo que Noé necesitaba, ¿no? Esperanza. Entonces Dios dice en el versículo 4, dentro de 7 días, oh mire, esto está hermoso, dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que haya hecho. 100 años, póngale alrededor de 100 años, poquito más, se construyó el arca. 100 años para que la gente se empezara a arrepentir. 100 años en el que Noé y su familia estaban construyendo y les decían, hey, arrepiéntanse porque va a venir una catástrofe. Pero no pasó nada, ¿no? No pasó nada en la catástrofe y ellos no se arrepintieron. 100 años y no ocurrió nada, ni un solo arrepentido, ¿no? Ni uno solo. Pero luego terminó el arca y el Señor dijo, en su misericordia, dijo, les voy a dar 7 días más. 7 días más, le dijo. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Dios da una advertencia final y permite 7 días más para que las personas se arrepientan. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? ¿Cómo puede ser tan paciente? No, yo de repente estoy en casa y uno de mis hijos no me hace caso y le digo una vez y sigue sin hacer caso y la paciencia ya salió por la puerta porque ya pierdo paciencia rápidamente, ¿no? Entonces el Señor aguantando tantos cientos de años y todavía les da 7 días más. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Y yo les voy a dar una información extra de esto. ¿Ustedes sabían que la historia del diluvio, la historia de la creación, es universal? Como aparece en todas las civilizaciones, en todo el mundo, en toda la historia, como de cada civilización, va a haber una historia sobre la creación y sobre el diluvio. O sea, incluso en lugares lejos que donde usted puede imaginarse, ahí ellos tienen una historia referente al diluvio. El diluvio es historia pura, algo que realmente pasó. Y hay datos y científicos que han comprobado que hubo un inmenso momento, un momento en donde la tierra se llenó de agua. ¿Por qué? Bueno, porque hay montañas enormes, el Everest, otros montes grandes, que ahí puedes encontrar vestigios de vida marina. ¿Sabes? Puedes encontrar conchas,
puedes encontrar, y no es que alguien agarró mariscos y fue allá a aventarse un ceviche, ¿no? No. Realmente era como si escarban, encuentran conchas, caracoles, esqueletos de peces, como, ¿sabe? O sea, que toda, incluso la montaña más alta, estuvo cubierta de agua. Eso es comprobado, ya está ahí. Entonces aquí está la historia de por qué pasó esto. ¿Ve? Y ese era un dato extra para usted, para que se acuerde después de cuando esté hablando sobre Noé, les aviente ahí el conocimiento cuando esté hablando con alguien, ¿no? Mira, te tengo un dato bien chido. ¿Ok? Entonces, aunque casi siempre que se cuenta la historia del diluvio, a ver, voy a preguntarle a ustedes, cuando usted le hablan o cuando usted piensa sobre el Noé, el arca, ¿qué se le viene a la mente normalmente, no? Un barco grande de madera, una construcción bonita, ¿no? Bien pintadita, Noé y su familia ahí echándole barniz, ¿no? O tinta de aceite ahí, moviéndole. Los animalitos bien bonitos, subiendo, sonrientes, ¿no? Yo creo que todos, porque alguna vez tuvimos alguna clase cuando éramos chicos, algunos, o los niños de repente vienen y nos dicen sobre esta historia. Y cuando uno escucha esa historia es muy bonita, ¿no? Como la pintamos, todo bien bonito, el paisaje, y todo está súper bien. Incluso hasta hay una canción, ¿no? De esa, no sé si ustedes se la dijeron, ¿no? En el arca de Noé caben todos, tú también, ¿no? Sí, yo sé que ustedes también decían lo que yo decía, ¿no? En el arca de Noé caben todos menos tú. No, pero sí cabemos. Sí, eran mis tiempos de niño rebelde. Pero siempre es esa cosita, ¿no? Como que cuando hablamos sobre el arca de Noé, es algo hermoso, bonito, todo está pintado, pero les voy a decir una cosa. La realidad es que fue una catástrofe mundial. La realidad es que fue muerte a más no poder, ¿no? La realidad de todo esto es que no es un bonito cuento para niños. No es un cuento así bonito realmente para niños. Aquí la realidad es que la humanidad casi se extingue. Había tantas personas ya en ese momento que solo quedaron Noé y su familia. Prácticamente como un genocidio, ¿no? Una cosa enorme. Yo sé que ustedes han visto el tsunami en Asia y cómo eso arrasa y se convierte como un desastre y destruye y mata a mucha gente, ¿no? Y qué feo que eso pase. Pero ahora imagínense todo eso mundialmente. Eso es lo que está aquí, ¿ok? Entonces a la otra que usted piense en el arca de Noé, pues ya va a saber bien cómo poner la imagen ahí, ¿no? Después dice en el versículo 5-9, no lo vamos a leer, solamente aquí muestra la obediencia de Noé a los mandamientos de Dios, porque lo llevó a cabo. Mire, entró en el arca tal como Dios le había mandado, ¿no? Dios le dijo, entra al arca, y él entró al arca y se llevó consigo a los animales. Durante 7 días, la gente que hubiera llamado a la puerta, porque todavía había esos 7 días, la gente puede haber tocado, Noé, pues dame chance, no, entrar, había oportunidad, mire, incluso, solo como por una pequeña duda hubiera dicho uno, bueno, quizás sí, quizás no, pues voy en el día 6, me quedo 2 días en el arca y si no pasa nada, pues me salgo, ¿no? O sea, como de perdida, yo soy muy así, de repente digo, ¿por qué no hicieron algo así? Diciendo, pues me voy a quedar 2 días en el arca y si no ocurre nada, pues me salgo, ¿no? Pero solo por si acaso, ¿no? Como dice el otro, creo que ya lo habían dicho por aquí, pero si tú crees si tú no crees en Jesús, si tú no crees en la salvación, si no tú crees en todo esto del cristianismo, vas a morir y si es verdad, te vas a ir al infierno. Y si es mentira igual, pues vas a morir, ¿no? Entonces igual que todos, pero si es verdad, yo que sí creo en Él, pues voy a vivir una vida buena, siguiendo los mandamientos y voy a morir y me voy a ir con Él a la eternidad. O sea, al final de cuentas, no perdemos nada, ¿sabes? No perdemos nada, al contrario, si todo lo del cristianismo, dice esta persona, es real, vamos a ganar la eternidad. Y si no es así, pues viví una vida buena, ¿no? Igual aquí, ¿por qué no pensaron en que, oye, si es verdad, pues me voy a salvar? Y si no es, pues son 2 días perdidos, ¿no? De un montón que iban a tener. Pero así es, ¿qué le pasa a la gente, no?
Entonces, luego en el versículo 10 dice, vemos cómo Dios llevó a cabo su palabra. Miren los versículos 10 y 12, se los voy a leer, ¿no? Y después de los 7 días vinieron las aguas del diluvio sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, a los 17 días del segundo mes, ese día brotaron todos los manantiales del gran abismo y se abrieron las compuertas de los cielos. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Exactamente lo que dijo que iba a hacer. Si Dios dijo que iba a hacer algo en tu vida, ten por seguro que va a hacer exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. No cambia. Eso no cambia jamás. Entonces, aquí ya se había dado una fecha exacta, pero si usted quiere datos, pasaron alrededor de 1650 años desde la creación de Adán hasta el diluvio. 1650 años. Desde Adán hasta el diluvio. Qué interesante, porque cuando uno lo lee que en 7 capítulos, ¿no? En 7 capítulos pero en 7 capítulos aquí son 1650 años. Pero entonces, ¿cómo fue que se llegó a esto? ¿Cómo fue que se llegó al diluvio? ¿Cómo fue que llegaron a una catástrofe terrible aquí? Si usted estuvo los miércoles pasados que hemos tenido, recuerdan en Génesis el capítulo 3, donde lo cambió todo, ¿no? Los primeros padres, Adán y Eva, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Bueno, rechazaron a Dios y se alejaron de Él, pero la gracia y la misericordia de Dios, Él los siguió, ¿no? Siguió a Adán y Eva, los perdonó y, y luego empezó a querer tener una relación con ellos. Pero después, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, también nos compartieron sobre eso aquí. Y esa era la siguiente generación. Muy bien. Entonces, uno diría, bueno, Adán y Eva, pues la regaron, ¿no? Se equivocaron y fueron, pues, pasaron por cosas malas, pero tuvieron experiencias que pudieron compartirle a sus hijos, Caín y Abel. Uno pensaría, bueno, estos sí van a hacer las cosas bien, porque tienen la experiencia de sus padres. ¿Cuántos quisiéramos eso con nuestros hijos, no? Hijo, por más consejos que uno a veces les da, ¿no? Y no quieren entender. Pues algún día también fuimos hijos y nos dieron muchos consejos y hicimos lo que quisimos. Pero uno esperaría que Caín y Abel realmente hubieran aprendido de sus padres, que lo iban a conseguir, pero no lo hacen, no pasó. Y de hecho, lo que ocurrió aquí fue que uno mató al otro. ¿Se acuerdan? Caín mata a Abel. Y luego del linaje de Caín viene Lamec. Lamec era una persona terrible, dice la Biblia, una persona terrible. Imagínate, para que ya el lugar, la humanidad fuera terrible, decir que un hombre era terrible es mucho. O sea, ya todos eran malos, pero referirse a alguien de esa manera es porque era alguien sumamente bárbaro. Y hasta este punto llegamos al capítulo 5 de Génesis, versículo 6, no tiene que ir ahí, solo estoy dando un resumen. Nos dice que toda la humanidad es mala, toda intención de su corazón es hacer daño. Y entonces llegamos a este diluvio de Noé. Y aquí estamos, ahora mismo, ¿no? Eso es como esos capítulos resumidos. Porque el versículo 15 sigue diciendo, parejas de todas las criaturas que tienen aliento de vida en ellas vinieron a Noé y entraron en el arca. Esto mostró que Dios fue quien trajo los animales. Yo sé que muchas veces una de las preguntas de nosotros es ¿cómo es que tanto animal salvaje, ¿no? Animal que podrían haber devorado a Noé, a su familia, ¿cómo es que hicieron eso? Bueno, pues fue Dios quien lo hizo. No era que Noé estaba cazando, no es que Noé puso trampas y que estaba como capturando animales y pareja. No, era el Señor que traía estos animales al arca. Y de alguna manera el Señor lo hizo. Y podríamos, usted tiene su Biblia por ahí, el versículo 16, del 7:16, por ahí lo tiene. 7:16. Aleluya. Ahí sí me quiere acompañar. Y los animales que entraban eran macho y hembra de todo ser viviente, como Dios mandó a Noé. Entonces el Señor lo encerró. El Señor lo encerró. Esto es como si el Señor pusiera todo lo valioso en una pequeña caja, ¿no? Como si el Señor pusiera todo lo valioso en un lugar
y luego lo agarró, ¿no? Lo sostuvo, lo encerró para sí mismo. Esto está protegido. Aguas, diluvio, lluvias, esto no le puedes hacer nada. Qué hermoso. ¿Quién no quisiera estar así, encerrados en la gracia de Dios? Que Él llegue y diga, hey, Satanás, a no me lo toques. A estos no me los toques. Con esta iglesia no te metas. ¿Sabe? Qué hermoso es eso. Pero solo podemos llegar ahí siendo obedientes. Amén. Solo podemos llegar a ese punto siendo obedientes. El Señor va a llegar y va a decir, esta iglesia es obediente y nos va a encerrar en su gracia. Y de verdad, no va a haber nada ni nadie que pueda movernos de ahí. No va a haber nada ni nadie que pueda quitarnos de ese lugar de donde estamos con Dios. Entonces, si estás, sigamos ahí en el versículo 17, dice, durante 40 días el diluvio siguió viniendo sobre la tierra y a medida que las aguas crecían, elevaban el arca por encima de la tierra. Escuchen, recuerde esto, cuando empezó el diluvio, no solo es que fue una lluvia normal, era una lluvia enviada por Dios. O sea, se derramaron completamente los cielos, pero brotó agua de los manantiales. Entonces el agua venía de todas partes, no solo del cielo. El agua venía de todos los lugares. Esa fue una lluvia realmente enviada por Dios. Entonces dice que las aguas inundaron la tierra durante 150 días. Durante 40 días las aguas habían subido a su punto máximo. Y luego, durante el resto de los 150 días, el agua se mantuvo a esa altura. Ya que había inundado todo completo, 150 días se mantuvo ahí el agua completamente el mismo nivel. Y el capítulo 8, versículo 1, si sigue por ahí todavía, dice, pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y del ganado que estaban con él en el arca, y envió un viento sobre la tierra y las aguas se retiraron. Y normalmente uno podría decir, ¿qué? ¿Cómo es que Dios se olvidó de Noé, no? Se acordó, entonces Dios se había olvidado que tenía a alguien ahí moviéndose en el agua, ¿sí? Dice, ¿cómo es que el Señor se olvidó? ¿Por qué nos sorprende si se nos olvidan los frijoles en la estufa, no? Pero a veces dice, oh Dios, ¿cómo? Pero no se refiere a ese tipo de olvidar, no se refiere a que al Señor se le había olvidado realmente Noé. De nuestra perspectiva podría ser, ¿no? Pero significa que es un tiempo para la misericordia de Dios. Eso realmente fue lo que es. Es un tiempo para la misericordia de Dios. Sin embargo, Noé pudo haber sentido que Dios sí lo había abandonado, ¿no? Porque recuerden, Dios le había dicho a Noé sobre 40 días. Dios le había dicho que iba a llover durante 40 días. Jamás le dijo sobre los otros 150 días, ¿no? Entonces, yo probablemente Noé estaba un poco como, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no viene aquí? ¿Por qué no escucha? ¿No? Ahí estaba solo en el arca, con solo unas pocas personas de su familia, porque sus primos, sus amigos, todos los que él había conocido, ya se habían ido, ¿no? Incluso en ese tiempo, pues los suministros de alimentos ya podrían haber comenzado como a escasearse. Y uno diría, no, pero tiene muchos animales, ¿no? Pero no era el punto, ¿no? Entonces, si Dios se olvidaba de él, ese sería una muerte peor que el diluvio, ¿no? Morir una muerte lenta, miserable y solitaria. De alguna manera, Noé ya había muerto para la humanidad, porque como él servía a Dios, los demás ya lo habían excluido desde mucho antes. Pero Noé permaneció paciente. ¿Cuántos de nosotros pueden decir eso? Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando sentimos que no escuchamos la voz de Dios, cuando sentimos que no encontramos una salida, cuando sentimos que nos han abandonado todos, porque sí hemos sentido eso. ¿Cuántos de nosotros pueden decir, no, yo he sido paciente como Noé, ¿no? Yo soy paciente como Noé, yo voy a esperar, yo voy a permanecer fiel, porque él permaneció fiel y Dios se acordó de él y de todos los que estaban en el arca con él.
La palabra recordar aquí significa más que solo pensar en Él, sino que también tenía un sentido de cuidado. Cuando Dios recuerda, es un pensamiento y un cuidado por aquellos por lo que Él recuerda. Mire, a veces eso puede parecer, ¿no? Que Dios no escucha tu oración. ¿Cuántos hemos sentido eso? Yo creo que todos hemos sentido que parece que Dios no escucha nuestra oración, porque derramamos completamente nuestro corazón, porque estamos ahí día y noche orando, orando, orando y sentimos que no hay una contestación. Y especialmente si estás sufriendo o si estás soportando un momento difícil, pero aquí aprendemos que Dios se acuerda de su pueblo. Aquí lo vemos, está aquí. Se acuerda especialmente de esos que están en el arca. Dios se acuerda de los que están en Cristo. De los que están en Cristo, Dios se acuerda. Esta es otra forma en que sabes que estás seguro en la gracia de Él. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has permitido que el Espíritu Santo entre en tu corazón, si tú has dejado los malos caminos y has entendido qué es ser un hijo de Dios, déjame decirte que el Señor se acuerda de ti. Amén. Él se acuerda de ti. ¿Sí? En los momentos difíciles, Él se acuerda de ti, porque tú eres parte de los que dejó entrar en el arca. Amén. Entonces, Dios es capaz de salvar, porque envió un viento sobre la tierra y las aguas se retiraron, dice la Biblia. Tapó los manantiales, esos por donde brotaba el agua, el Señor los tapó del abismo y cerró las compuertas de los cielos. El diluvio podría haberse detenido si Dios hubiera querido, pero fue su mano poderosa para tapar los manantiales y sellar el cielo, y su poderosa palabra para ordenar a los mares que regresaran de nuevo. ¿Ok? La sabiduría y el entendimiento están mucho más allá de lo que nosotros muchas veces podemos comprender, ¿no? Pero algo que debemos de tener en cuenta es que tenemos que confiar en Él. Confiemos en Dios, tengamos fe en Él y confiar en que nunca, nunca se va a olvidar de nosotros. Tenlo por seguro. Y si se te olvida alguna vez, si se te llega a olvidar, como si estás en ese momento de duda en el que crees que el Señor se olvidó de ti, yo solo siempre les digo como, volteen a la cruz, ¿no? Esa sangre que derramó ahí, ¿tú crees algo tan valioso que derramó eso por ti y por mí? ¿Crees que va a olvidarlo? ¿Crees que va a olvidarlo? Si tú dejas, es una comparación tonta, pero si tú dejas tu salario de la semana, ¿no? Dejas tu salario en la semana arriba del refri o en la mesa, se te va a olvidar. Se te va a olvidar todo esto, porque es algo valioso, ¿no? Sabes exactamente, difícilmente lo vas a dejar ahí, seguro lo metes debajo del colchón, ¿no? O donde está la almohada cuando duermes, o tu celular, ¿no? Difícilmente lo vas a olvidar. Bueno, yo lo olvidé hoy, por eso estaba batallando con una alabanza. Entonces, pero Él pagó un precio enorme. Él pagó un precio enorme por cada uno de nosotros. Entonces, Él no se va a olvidar de ti, iglesia. Mire, el día 17 del séptimo mes, el arca descansó sobre las montañas de Ararat. Esto fue exactamente 5 meses o 150 días desde el momento que comenzaron las lluvias. 150 días después, el arca estaba descansando en el monte. Noé fue muy paciente durante esos tiempos. Fue después de otros 40 días que abrió una ventana para probar si había tierra seca. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, aquí está, pero no vamos a entrar mucho en ello. Pero abrió la ventana y de repente vio y mandó un cuervo. Mandó un cuervo como para que recorriera el lugar, para que fuera y viera si estaba ya despejado, ¿no? Entonces siguió volando de un lado a otro y no encontró, ¿no? Dice que volvió. No estamos seguros de cuánto tiempo envió el cuervo, pero tal vez, pero después de la última vez, este cuervo no regresó. ¿Pero por qué no regresó? Bueno, estos animales son carroñeros, ¿no? Usted sabe, son carroñeros. Entonces, imagínese, un diluvio, va a sonar como muy tétrico esto, pero había demasiados cuerpos por todos lados, ¿no? Animales por todos lados. Entonces, pues el cuervo ya no regresó y dijo que aquí hay bastante comida, ¿no? Entonces, era uno de esos animales impuros también.
Pero también dice que después envió a la paloma, y las palomas solo comen alimento fresco, como semillas, frutas o vegetaciones. Y también son exigentes con el lugar donde se posan. Ellas, de alguna manera, tiene que ser un buen lugar para poder quedarse. No se ha dado cuenta ahí, de repente en su casa hay un hoyito donde hay palomas, ¿no? Entonces, porque les gusta. Y son exigentes con eso. Solo les gusta posar en lugares limpios. Y por lo tanto, la paloma indicaría que había algo de tierra seca y limpia disponible. Dice aquí que la primera vez que la paloma fue enviada, no encontró ningún lugar donde quedarse, ¿no? Se fue, recorrió y todo y volvió. No había lugar donde quedarse. Regresó al arca y luego no esperó una semana después y la volvió a enviar. Y el versículo 11 dice, cuando la paloma volvió, en el 8, capítulo 8, versículo 11, cuando la paloma volvió a él al atardecer, allí en su pico había una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé supo que el agua se había retirado de la tierra. Y esta fue una noticia increíble, ¿no? Imagínense 150 días con tanta lluvia. Si nosotros, que se nos viene a veces la lluvia, no aguantamos, ¿no? Unos días, 3 días. Ahora 150 días con lluvia. Y cuando regresó la paloma con el olivo, dijo, ¡ay, Señor, por fin, no! Ya me voy a alejar de la suegra, ¿no? Pero sí, imagínense, estaba feliz porque por fin había una señal de vida. Noé debe haber sentido paz cuando vio a la paloma regresar, y eso significa que Dios había restaurado la tierra. ¿Y sabe qué es eso? Que la vida estaba creciendo en ella de nuevo. Esto simbolizaba una paz restaurada entre Dios y la humanidad. Noé esperó otra semana y esta vez volvió a mandar la paloma y esta ya no regresó, porque encontró otro lugar mejor que el arca. Entonces esa era la señal, ¿no? Ahí estaba la señal, ya estaba todo listo. Y dice que para el primer día del primer mes del año 601 de Noé, eso está ahí, en la Biblia, el agua se había secado de la tierra. Fue finalmente en ese momento cuando Noé se sintió suficientemente seguro como para quitar la cubierta del arca, y desde allí pudo ver la tierra seca. Pero aún así, Noé se quedó esperando a Dios. Noé esperó a Dios. ¿Cuántos de nosotros dice, no, ya está seguro, vámonos, arranquemos? Difícilmente, ¿no? Como nos quedamos a esperar a Dios. Pero dice que Noé esperó a Dios, porque quizás la tierra no estaba suficientemente seca, quién sabe, ¿no? Así que él esperó a que esto pasara. Es interesante porque Noé, al esperar a Dios aquí, en vez de salir por su cuenta, nos dice algo importante. Esperemos que Dios hable, ¿no? Espera en Dios esa confirmación. No te avientes como mula sin mecate, como dicen por ahí. No, espera la confirmación de Dios. Él va a hablar, Él te va a decir, Él va a llegar ese momento. El versículo 17 dice, Dios hablando, saca a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, los animales y todos los animales que se arrastran por la tierra, para que se multipliquen en la tierra y sean fructíferos y se multipliquen en ella. Y seguimos leyendo el 18-19, estoy a punto de cerrar con esto. Y salió Noé junto con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales y todas las criaturas que se mueven por la tierra y todas las aves, todo lo que se mueve en la tierra salieron del arca de Noé, una especie tras otra. Y veamos esta respuesta hermosa que hace Noé, porque dice que en el versículo 20 que Noé salió del arca y adoraba a Dios, construyó un altar, tomó algunos de los animales y los sacrificó. Y ese era el corazón de un hombre que tiene fe en Dios, de un hombre que creyó en Dios, de un hombre que no titubeó, de un hombre que realmente obedeció, de un hombre que caminó con Dios y dijo, sí, Señor, si tú quieres que haga una locura, lo voy a hacer. Si tú quieres que haga un arca enorme, en ese tiempo era una cosa enorme. ¿Sabes cuánto medía? El arca medía como unos 75 pies, algo así, era lo ancho del arca. Lo largo de nosotros es como lo ancho del arca, y medía como unos 450 pies hacia allá. Entonces era 75 por 450 y por 45 de alto. Realmente, le decía yo a mi esposa, es que ni siquiera es tan grande, ¿no? Como es grande, claro, es grande,
Pero para meter a tanto animal, y hablo de los que caminan en 4 patas, ¿eh? ¿No? Para meter tanto animal ahí, porque es que la humanidad era difícil, era rebelde, somos rebeldes. Y aún así para mí, le digo a mi esposa, se me hacía pequeña, como, imagínense, lo ancho es como este edificio, lo ancho del arca. Es como para que usted se dé una idea, pero aún así logró preservar a toda la especie que Dios quería que se preservara en ese momento, ¿no? Y el Señor dice que la respuesta de Noé fue eso, adorar a Dios, ¿no? Entonces el Señor olió el aroma agradable y dijo en su corazón, ¿no? Nunca más maldeciré la tierra por causa de los hombres. Aunque todas las inclinaciones del corazón humano sean malas desde la infancia, nunca más destruiré todos los seres vivientes como lo he hecho. Y aquí ves tanto la depravación del hombre, aquí en estos capítulos vemos tanto la maldad del hombre como la gracia de Dios. Aquí puede ver eso junto. La maldad del hombre que hacía y deshacía y la gracia de Dios en cuidarlos. Entonces sigue diciendo, porque aquí la ofrenda que Noé dio, si bien probablemente era un buen olor, ¿no? Como de sacrificio, una carnita. ¿A cuántos les encanta cuando pasas por los tacos, no? A casi flotas, ¿no? Cuando hueles el olorcito de la parrilla, ahí la carnita como asándose, ¿no? El trompo ahí cocinándose, ya le dio hambre, ¿no? Bueno, pues déjenme decirle que lamentablemente para usted no hay comida hoy, solo los niños. Entonces, imagínense, yo sí, de repente el Señor olió el aroma de eso que Noé le estaba dando, pero no fue por eso que Dios dijo, ya no haré esto, ¿no? Fue por amor a la humanidad. Fue por ello mismo que el Señor dijo, ya no pasará esto. Así que Dios restableció todos los ciclos de la vida que fueron interrumpidos por el diluvio. Porque otra vez, el diluvio destrozó todo. Todos los ciclos que había en la tierra fueron destrozados. Mire, el tiempo de la siembra y la cosecha es un ciclo. Sabemos eso, sobre todo aquí. Sabemos que es un ciclo, ¿no? Año tras año y sabemos cómo funciona. Bueno, pues con el diluvio se destruyó todo. Ese ciclo fue rompido, fue roto. El frío y el calor también fue roto con el diluvio. El verano y el invierno y todas las estaciones fueron destrozadas, ¿no? El día y la noche ya no existía día ni noche. ¿Por qué? Porque el diluvio lo destrozó todo, destruyó todo. Pero el Señor en su misericordia volvió a poner todo en su lugar. Restableció todo. Y todo fue porque encontró a un hombre justo. ¿No? Porque encontró a un hombre con fe. A uno. Solo por uno. La vez pasada le decía, qué hermoso, ¿no? Que el Señor volteara y dijera nuestro nombre. Que solo por ustedes. Voy a bendecir a toda tu familia solo por ti. ¿Sabes qué? Voy a bendecir a toda la iglesia solo por ti, ¿no? Qué bonito sería eso que el Señor dije ahí arriba. Cuidaré a cada uno de los que están a tu alrededor solo por ti. Solo por amor a ti. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Otra vez, siendo ¿qué? Obedientes, siendo obedientes. Solo podemos llegar a ese punto siendo obedientes. Puede ponerse sobre sus pies, ya con esto termino. La ira de Dios fue apaciguada una vez que el diluvio se completó. ¿Y qué se necesitó para apaciguar la ira de Dios? Una destrucción mundial. ¿Pero por qué? Porque no había nadie justo. Cada inclinación de los pensamientos del corazón humano eran solo malos. Eran malos, cada inclinación era mala. Y en todo esto vemos la gracia de Dios, porque salvó a un hombre y a su familia. ¿Pero por qué lo hizo? Porque un día el verdadero Salvador del mundo vendría a través de este hombre. Vendría a través de él, uno que podría soportar plenamente todo el peso de la ira de Dios. La humanidad no lo pudo soportar y por eso padeció. No pudieron soportarlo. Pero había uno que sí pudo soportar todo eso. Él estaba salvando a la humanidad a través de Noé para poder salvar a la humanidad a través del sacrificio de Jesús. ¿Se da cuenta lo conectado que está todo esto? La muerte de todas esas personas no pudo apaciguar la ira de Dios, porque ninguno era justo. Y ahora sentimos que la ira de Dios no es tan grande como
dice la Biblia que es, ¿no? Ahora creemos que la ira de Dios realmente no nos va a alcanzar porque no lo ha hecho hasta ahora, ¿no? A veces tenemos ese mal concepto que la ira de Dios nunca va a llegar porque simplemente eso solo pasa en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero déjame decirte que la ira de Dios sí va a venir. Y la ira de Dios sí te va a alcanzar. Y la ira de Dios sí va a llegar a tu vida. Porque Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él no cambia. Pero ¿cómo podemos evitar la ira de Él? Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todos fueran salvos, ¿no? Envió a su Hijo unigénito al mundo y lo entregó por todos nosotros. Cristo vino y padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Él apaciguó la ira de Dios. La ira de Dios puede llegar, pero si estás con Cristo, esta nunca va a tocar tu vida. Aquí está el valor infinito de la sangre de Jesucristo. El Hijo de Dios, un hombre, cargó con todo el peso de la ira de Dios. Un hombre cargó con todo el peso de la ira de Dios por la humanidad. ¿Cómo podría satisfacer la ira de Dios? Bueno, Él era justo, porque Él era justo. Él no merecía morir. Él era Dios en carne humana. Él dio su vida por nosotros, por mí y por ti. El que no merecía morir, murió. Así que los que no merecen vivir, vivimos. Ese que no merecía morir, murió. Y nosotros que merecíamos morir, pues aquí estamos, vivos, gracias a ese sacrificio. Solo en Cristo se puede menguar la ira de Dios. Solo en Cristo se puede apaciguar la ira de Dios. ¿Sientes que la ira de Dios va a venir sobre ti? Acércate a Cristo, busca de Él y la ira de Dios será apaciguada. Porque solo en Cristo hay una satisfacción en esa ira. Dios, para que Dios sea libre de darnos misericordia y perdonar todos nuestros pecados, la justicia de Dios viene a través de la fe en Jesucristo. Y solo es a todos los que creen y obedecen su palabra. Solo a ellos. ¿Quieres ser parte de los que son encerrados en la gracia? ¿Quieres ser parte de esos en los que el Señor jamás va a soltar? Obedécele. Obedécele. Sé obediente a Él. ¿Y qué vas a obedecer? Bueno, aquí dice que tienes que obedecer. Aquí viene que tienes que obedecer. Si somos obedientes, estaremos encerrados en su gracia. Estaremos protegidos dentro del arca. Solo si somos obedientes. De otra manera, no hay garantía. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sé que tú has hablado a mi vida. Tú has tocado esa fibra en mi corazón, Señor. Y sé que de igual manera has tocado a mis hermanos. Has tocado a esta iglesia. Has tocado a cada uno de nosotros, Señor. Y nos has recordado que tu ira, Dios, no es un juego. Que tu ira, Padre, no es algo por el cual nosotros tenemos que estar jugando. Esa ira puede venir a nuestra vida en cualquier momento, porque la vemos reflejada cuando lo hiciste, destruyendo a gran parte de la humanidad. Dios, pero tu misericordia y tu amor por nosotros es que enviaste a tu Hijo, el medio por el cual podíamos ser salvos y podemos ser salvos, el medio por el cual tu ira puede ser apaciguada, el medio por el cual, Señor, nosotros podemos encontrar esa paz real. Dios, que esta tu iglesia hoy pueda entender, Padre, lo hermoso que es ser obediente a ti, que es ser obediente a tu palabra. Si queremos ser encontrados justos, tenemos que ser obedientes a ti, obedientes y seguirte en todo momento, Señor. Que la iglesia despierte y pueda entender lo importante que es ser hijo tuyo, la responsabilidad que es llevar ese estandarte a todo lugar, la responsabilidad que tenemos de ser embajadores de tu palabra, de compartir tu evangelio. Señor, que podamos entender
esa gran responsabilidad que hay en nosotros, que tú nos has dado. Y es un privilegio, Dios, poder servirte, poder, Señor, hablar sobre ti a todo aquel que lo necesita, poder ser usado como una herramienta en tus manos. Qué privilegio tenemos como iglesia. Dios, despierta a esta iglesia, Señor, y a cada una de las que se han dispuesto a servirte, Dios. Que podamos entender y podamos abrazar ese llamado que tú has puesto en nuestras vidas. Cada uno tiene un llamado específico, pero hay un llamado general, Señor, que tú has puesto en toda la iglesia universal, Señor. Y es llevar tu palabra a quien lo necesita. Recordarle a aquellos lo que Dios ha hecho en tu vida. Recordarle a todos los que están allá afuera lo que Dios ya hizo en la cruz. Y decirles, hay un Salvador, hay una opción, hay una salida a tu circunstancia, a tu momento difícil. Hay una salida a esa tormenta. Hay un arca que te espera si quieres acudir a él. Dios, usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Señor, y que tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos para que ellos puedan ponerla en práctica allá afuera. Señor, gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros y que a través de esta enseñanza, Señor, tú nos hablas, tú nos instruyes y tú redarguyes nuestros corazones. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día. Ayúdanos, Señor, a ser un buen instrumento, una buena herramienta que pueda ser usada por ti. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Muchas, muchas gracias, Padre. Gracias. Amén y amén. Amén. Denle fuerte aplauso.